Marido humilla a su esposa en un juzgado por unas deudas, pero la jueza revela algo que cambia todo. En una casa donde todo parece estar en orden, donde el café se sirve caliente a las 6 en punto y las camisas se entregan perfectamente planchadas cada mañana, a veces habita un silencio que no nace de la calma, sino del sacrificio. Esta no es la historia de una tragedia inesperada, sino de una entrega silenciosa que, poco a poco, fue apagando una voz. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo? Nos encanta leerte en los comentarios. Marta se despertó antes que el sol, no porque el día se lo exigiera, sino porque su cuerpo ya se había acostumbrado a funcionar al ritmo de los demás. Lo primero que hizo fue revisar que el uniforme escolar de sus hijos estuviera limpio y doblado sobre la silla del comedor, junto a las mochilas organizadas con todo lo necesario para ese miércoles de rutina. A sus 38 años, Marta había desarrollado una habilidad casi mágica para anticiparse a las necesidades de su familia. No había tarea doméstica que se le escapara, ni un olvido que le pudieran reprochar. Desde la cocina, preparó el desayuno en silencio. 2 huevos estrellados para Emiliano, su hijo mayor, que siempre los pedía con la yema blanda. Hotcakes con miel para Sophie, la menor, que no soportaba el sabor del huevo. Y para Esteban, su esposo, jugo natural de toronja, café sin azúcar y pan tostado con aguacate, tal como le gustaba desde que adoptó esa nueva dieta que vio en internet. La casa estaba impecable. Los muebles relucían. El aroma a cloro y suavizante flotaba en el aire como testigo de su esfuerzo. Todo eso lo hacía sin que nadie se lo pidiera y mucho menos se lo agradeciera. Pero Marta no se quejaba. Había aprendido a encontrar orgullo en lo invisible, en lo que no se dice. «Sophie, levántate, mi amor», susurró entrando a la recámara de su hija. «Ya es hora». La niña se removió entre las cobijas, soltando un quejido leve. 5 minutos. Te voy a dejar sin hot cakes, ¿eh? Ya voy, dijo la niña soltando una risita. Emiliano ya estaba en la regadera. Siempre fue más puntual, más serio. Tenía el temperamento de su padre. Marta se quedó un segundo observándolo mientras recogía su ropa sucia del piso. En ese instante sintió una punzada que no supo nombrar. Orgullo, quizá, o tristeza, porque Emiliano tenía ya 14 años y hacía tiempo que había dejado de buscarla con la mirada cuando necesitaba consuelo. Esteban bajó después, como siempre, sin saludar. Llevaba el teléfono pegado a la oreja y los ojos clavados en la pantalla de su laptop. Se sentó en la cabecera de la mesa del comedor y solo levantó la mirada para decir: ¿Ya está el jugo? Sí, ya te lo pongo. Ella corrió a la cocina y trajo el vaso con toronja recién exprimido. Esteban bebió un sorbo, frunció el ceño. «No compraste toronjas rojas. Te dije que las blancas me dan acidez. Perdón, eran las únicas que había ayer en el mercado». Él no respondió. Solo la miró con una mezcla de fastidio y desdén que la hizo sentirse como una niña regañada. Marta se quedó unos segundos de pie, esperando quizá que él dijera algo más. Pero Esteban ya estaba otra vez en el teléfono. Los niños bajaron y la mesa se llenó de sonidos. Platos, cubiertos, risas infantiles, el ruido del noticiero de fondo. Marta, como siempre, no se sentó a desayunar. Ella comía después, cuando todos se habían ido. Era su rutina, su momento de silencio. Mientras los acompañaba hasta la puerta, Esteban se detuvo un momento y le lanzó una mirada rápida. ¿Ya pagaste el recibo de la luz? Sí, ayer en la tarde. ¿Y el del agua? Ese lo pago hoy. No quiero que nos anden cortando cosas. No es tan difícil. Marta solo asintió. Se quedó de pie viendo cómo el auto desaparecía calle abajo. Luego cerró la puerta con suavidad y exhaló hondo. El silencio volvió, pero esta vez no era paz, era vacío. Volvió a la cocina, recogió los platos, limpió la mesa, barrió el piso. Luego subió al cuarto de lavado a poner una tanda más de ropa. Todo en automático, como si ella misma fuera una de las muchas máquinas que atendía. A media mañana,
se preparó un café con leche y se sentó en la mesa del comedor. En la televisión pasaban una entrevista a una contadora pública que había abierto su propio despacho. Marta la observó con atención hasta que apagó el televisor. Hubo un tiempo en el que ella soñó con eso. Había estudiado contaduría en la universidad de su ciudad. Se graduó con honores. Incluso antes de casarse, trabajó en un despacho pequeño, donde llevaba las cuentas de empresas medianas. Le gustaban los números, le gustaba el orden, le gustaba sentirse útil con la cabeza, no solo con las manos, pero cuando Esteban le pidió que lo ayudara con su negocio, Marta lo hizo sin dudar. Renunció a su empleo, guardó su título en una caja y comenzó a ayudarle en todo lo administrativo. Al principio, él parecía agradecerlo. Le decía que confiaba más en ella que en cualquier contador, pero poco a poco, esa colaboración se convirtió en dependencia. Esteban empezó a darle papeles para firmar sin preocuparse, diciendo que eran solo trámites. Ella no entendía todo, pero confiaba, amaba. Y luego llegaron los hijos. El trabajo en casa se multiplicó. Esteban dijo que era mejor que ella se enfocara en el hogar, que no tenía sentido que se desgastara con cosas de oficina. Yo mantengo la casa, tú cuidas a la familia, le dijo un día mientras le daba un beso en la frente. Y así fue como Marta dejó de usar su voz para hablar solo cuando era necesario. Esa tarde, cuando fue al banco a pagar el recibo del agua, notó que la empleada la miró raro al revisar su identificación. No le dio importancia, pero ya era la segunda vez en el mes que alguien la veía así, con una mezcla de sorpresa y recelo. Marta dejó el recibo pagado, compró algunas verduras en el mercado y regresó a casa a tiempo para preparar la comida. Esteban llegó a las 8. Tiró las llaves sobre la mesa y se quejó de que la sopa estaba muy caliente. ¿No puedes medirle el tiempo? Siempre la sirves ardiendo. Perdón, no sabía que ya venías. Pues si estuvieras más atenta. Marta bajó la mirada. No quería discutir. Esteban se servía como si todo le perteneciera. La comida, la casa, el tiempo de todos. Esa noche, después de que los niños se durmieran, ella recogió los platos, lavó la cocina y se fue a su cuarto. Cuando entró, lo vio a él dormido con el celular aún encendido sobre el pecho. Se recostó despacio, mirando el techo oscuro. Sintió un nudo en la garganta. No había lágrimas, solo un vacío que se instalaba cada noche, como si algo dentro de ella estuviera desapareciendo sin que nadie lo notara. Marta no se quejaba, nunca lo hacía. A veces pensaba que quizá eso era ser una buena esposa, aguantar, ser fuerte, cuidar, callar. Pero cada vez que pasaba por el pasillo y veía aquella caja donde guardaba su título universitario, una parte de ella se preguntaba si no se estaba olvidando de quién era antes de convertirse en todo lo que los demás necesitaban. El silencio de Marta no era el de la paz. Era el de alguien que alguna vez gritó con fuerza y ya no obtuvo respuesta. Y mientras dormía, sin saberlo, el mundo se preparaba para cambiarle la vida. Porque cuando alguien se ha acostumbrado tanto a callar, basta una sola verdad para devolverle la voz. El cartero tocó la puerta a las 11 de la mañana. Marta acababa de terminar de doblar la ropa limpia cuando escuchó los golpes secos y apresurados. Abrió sin pensar mucho, esperando tal vez un paquete para alguno de sus hijos o algún volante de esos que reparten los vecinos. Pero no fue así. ¿La señora Marta Gómez de Reyes?, preguntó el hombre, serio, extendiéndole un sobre blanco con un sello judicial. Sí, soy yo, respondió desconcertada. Tiene que firmar de recibido, por favor. Marta firmó sin saber qué estaba recibiendo. En cuanto el cartero se alejó, cerró la puerta y se quedó de pie en la sala mirando el sobre. Su nombre completo estaba escrito con letra impresa. El remitente decía, Juzgado Civil Tercero de Distrito. Su estómago se contrajo. Se sentó lentamente en el sillón. Abrió el sobre con cuidado, como si temiera romper algo más que papel. Las primeras líneas del documento le costaron trabajo. Lenguaje técnico,
frases frías, montos que le parecían irreales. Pero lo que entendió, aún con todo el esfuerzo, fue suficiente para dejarla paralizada. Esteban la estaba demandando. La acusaba de haber contraído una deuda millonaria a nombre de ambos, sin su consentimiento. La señalaba como única responsable de manejar de forma irresponsable recursos familiares. Y, según el documento, él exigía que se le hiciera responsable del pago total del adeudo. Marta no sabía cuánto tiempo pasó mirando ese papel sin moverse. Su mente se llenó de voces, pero ninguna tenía sentido. Se levantó de golpe, sin saber bien qué hacía, y fue directo a su recámara. Buscó su celular, marcó a Esteban, pero él no contestó. Volvió a marcar. Nada. Mandó un mensaje corto. Necesito hablar contigo. Urgente. No hubo respuesta. Pasaron 2 horas. 3. Los niños regresaron de la escuela. Ella los atendió en automático, con el sobre escondido entre sus cosas, como si pudiera esconder también el miedo. Les preparó la comida, sonrió con esfuerzo y fingió que todo estaba bien. Esteban llegó pasadas las 7. Entró como siempre, dejando caer sus llaves en la mesa de la entrada, quitándose el saco y pidiendo agua sin siquiera mirar a nadie. «Esteban», dijo Marta desde la cocina con la voz temblorosa. «¿Qué? ¿Me puedes explicar esto?». Le extendió el documento. Él lo tomó sin sorpresa. Lo hojeó como si se tratara de una revista. Luego la miró con frialdad, esa misma que se le había ido instalando en los últimos años, poco a poco, como una helada que mata las plantas sin hacer ruido. «¿Ya lo recibiste entonces? ¿Qué significa esto? ¿Me estás demandando?». «Estoy haciendo lo que tengo que hacer», dijo sin emoción. «¿Pero por qué? ¿Qué es esta deuda? ¿De qué me estás hablando? Tú firmaste los documentos. Tú te hiciste responsable. No me voy a hundir contigo». Marta sintió que el aire se le iba. Era como si no lo reconociera. Ese hombre no era su esposo. No era el padre de sus hijos. Era un desconocido con traje y corbata que la veía como una carga. «Esteban, yo firmé porque tú me lo pediste. Dijiste que eran trámites de rutina. Nunca me explicaste nada». «No pongas palabras en mi boca», respondió él con desprecio. «Yo te pedí que revisaras todo, pero como siempre no hiciste nada. Te quedaste callada, como si fueras un mueble más de la casa, y ahora hay consecuencias. ¿Me estás culpando a mí de todo esto? Después de todo lo que he hecho por ti, no hiciste nada que no te correspondiera. Nunca trajiste un solo peso a esta casa. Lo único que hiciste fue vivir de mí, y ahora, gracias a tu incompetencia, estoy en riesgo de perderlo todo». Marta se quedó helada. No era la primera vez que Esteban decía cosas hirientes, pero nunca así, nunca con ese tono, nunca con esa intención de destruirla. «Tú sabes todo lo que sacrifiqué. ¿Sabes cuántas veces me callé para no discutir? ¿Sabes lo que es renunciar a tu propia vida por otra persona? No me vengas con dramas», espetó él. «Asume tu responsabilidad. Te guste o no, firmaste, y ahora te toca responder». Ella intentó hablar, pero las palabras no salieron. Sentía un dolor punzante en el pecho. Se aferró al respaldo de una silla para no caer. Esteban se sirvió un vaso de whisky y se sentó en la sala como si nada hubiera pasado. «De todos modos, ya está hecho. Tienes una audiencia programada. Sería bueno que empieces a buscarte un abogado, aunque, francamente, no creo que haya mucho que puedas hacer». «¿Cómo pudiste?», dijo Marta, casi en un susurro. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Te lo hiciste tú sola», respondió él, y encendió la televisión. Marta se fue al cuarto sin cenar. Los niños la vieron pasar, pero ella no dijo nada. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama. No lloró, no aún. El shock era más grande que cualquier emoción. Leyó el documento una vez más, luego otra. Trataba de encontrar alguna línea que indicara que todo era un error, una broma cruel, algo sin validez. Pero no, todo estaba perfectamente armado, frío, legal, letal. Por primera vez se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola.
Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando cada momento en que había confiado ciegamente, cada vez que firmó sin preguntar, cada ocasión en que creyó que el amor se medía en silencio, el mismo silencio que ahora la estaba condenando. Al amanecer, se levantó con los ojos secos, abrió su laptop, desempolvó su viejo correo de la universidad y buscó asesoría legal gratuita. No sabía por dónde empezar. No sabía si tenía alguna posibilidad, pero algo dentro de ella, pequeño pero firme, se negaba a aceptar que ese fuera el final. El pasillo del juzgado olía a papel viejo, a desinfectante barato y a una tensión que se respiraba en cada rincón. Marta llegó puntual, con una carpeta en la mano y el miedo cosido al pecho. Se había vestido con lo más formal que encontró, un pantalón negro que tenía desde hacía años, una blusa blanca ligeramente amarillenta por el tiempo y un suéter de punto que ya mostraba pelusa en los codos. Su maquillaje era mínimo, apenas para no parecer enferma, pero en sus ojos no había brillo, solo incertidumbre. Caminó hasta la sala de audiencias con pasos cortos, temerosos. El eco de sus tacones bajos la acompañaba como una cuenta regresiva. Le sudaban las manos. Nunca había estado en un juzgado, nunca había enfrentado una audiencia legal, y menos aún, una en la que el hombre que fue su esposo la enfrentaba como enemiga. Al llegar, la recepcionista le pidió que esperara hasta que fuera llamada. Marta se sentó en una banca de madera, recta, con la espalda tensa. Frente a ella, varias personas esperaban también. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente la miraban de reojo. Tal vez por su ropa, tal vez por su expresión perdida, pero Marta sentía cada mirada como una cuchillada. Cuando la nombraron, se levantó con torpeza. Apenas podía sostener la carpeta que traía entre las manos, donde solo había papeles desordenados y algunos documentos que pensó podrían ayudarla. No tenía abogado. No sabía que lo necesitaría tan urgente. Cuando intentó conseguir uno, le dijeron que todo estaba muy justo de tiempo y que ya no era posible posponer la audiencia. Así que entró sola. La sala era más grande de lo que esperaba. Techos altos, madera oscura, paredes grises. En el centro, un estrado elevado. A un costado, un escritorio con 2 sillas. En una de ellas ya estaba Esteban, impecablemente vestido, acompañado por un abogado de rostro severo y voz gruesa. Marta lo miró, esperando quizá un gesto, una señal de humanidad. Pero Esteban no la miró. Solo hojeaba unos documentos con indiferencia. Marta fue conducida hasta la silla frente a él. Se sentó, sintiendo el corazón en la garganta. Un asistente judicial anunció que la jueza estaba por entrar. Todos se pusieron de pie. Cuando la licenciada Camila Robles entró, el silencio fue absoluto. Era una mujer de presencia firme, de unos 50 años, con el rostro sereno y una mirada que cortaba como navaja. Se sentó, revisó rápidamente el expediente y comenzó la audiencia con voz clara. Se abre la audiencia correspondiente al caso número 1038-45-23. Parte demandante, Esteban Reyes Torres. Parte demandada, Marta Gómez de Reyes. El motivo de esta demanda es el reclamo de responsabilidad total por el adeudo adquirido a nombre de ambos cónyuges, correspondiente a un monto de 7.400.000 pesos mexicanos. Marta sintió que se le iba el aire. Esa cifra, dicha en voz alta, la golpeó como un ladrillazo. Esteban fue el primero en hablar. Su tono era pausado, seguro, calculado. Señoría, mi cliente ha venido arrastrando consecuencias económicas severas debido a la mala administración de los recursos familiares por parte de la señora Gómez. Ella firmó múltiples contratos de préstamo y líneas de crédito sin comprender su impacto, utilizando nuestra empresa familiar como aval, lo cual ha puesto en peligro nuestro patrimonio y el bienestar de nuestros hijos. El abogado asintió y añadió:
Contamos con copias de los documentos firmados por la señora Gómez, todos legalmente válidos y sin coacción aparente. No existe constancia de que ella haya solicitado asesoría financiera o jurídica. Se trata de una actuación negligente que debe ser sancionada con responsabilidad directa. Marta sintió cómo todos los ojos se posaban en ella. Era como si la hubieran expuesto en una vitrina. La esposa ignorante, la mujer torpe, la que había hundido a su esposo exitoso. Quiso decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Intentó ordenar sus ideas, pero el miedo le nublaba el pensamiento. ¿Tiene algo que decir la parte demandada?, preguntó la jueza con calma. Marta se aclaró la garganta. Su señoría, yo no entendía bien esos documentos. Esteban me los daba para firmar y me decía que era por el bien del negocio, que no me preocupara. ¿Entonces firmaba sin leer?, interrumpió el abogado con una sonrisa cínica. A veces no entendía bien, pero él me aseguraba que era seguro, que lo hacía por los niños, por la casa. Esteban resopló y habló con tono burlón. Eso es exactamente lo que trato de demostrar. Señoría, no puede ser que alguien actúe como adulta para firmar documentos y después se excuse con que no entendía. Marta siempre ha sido una carga. Nunca entendió nada del negocio. Solo quería que el dinero llegara cada quincena. La señora vivió cómoda, mantenida, y ahora que hay consecuencias, quiere hacerse la víctima. Marta apretó las manos sobre la mesa. Quiso replicar, pero las palabras no le salían. El nudo en su garganta era ya una soga. Su visión comenzaba a nublarse. Una lágrima escapó sin permiso. ¿Quiere que le recordemos los estados de cuenta de sus tarjetas o los viajes que autorizó con cargo a las cuentas de la empresa?, siguió Esteban. Porque también podemos hablar de eso. La humillación era absoluta. Algunos de los presentes murmuraban, otros reían en silencio. Marta bajó la cabeza. Por un momento pensó en salir corriendo, pero algo cambió. La jueza Robles levantó la mano, exigiendo silencio. «Basta», dijo con firmeza. La sala se calló. La jueza observó el expediente con detenimiento, luego miró a Esteban. ¿Podría decirme, señor Reyes, por qué en todos estos contratos aparece la firma de la señora Gómez, pero ninguno cuenta con su asesoría legal? Ella no quiso contratar a nadie, dijo él confiado. Siempre decía que confiaba en mí. ¿Y por qué la mayoría de los contratos se firmaron en oficinas administradas directamente por su empresa, sin notario y sin testigos independientes? Esteban vaciló. Porque eran trámites simples. La jueza frunció el ceño. ¿Simples? Estamos hablando de préstamos de más de 1 millón de pesos en algunos casos, y según estos registros, la señora Gómez no tiene antecedentes empresariales ni experiencia en manejo financiero. Me quiere hacer creer que ella manejó esto sola. El abogado intentó intervenir, pero la jueza lo detuvo con un gesto. Además, continuó, tengo aquí un informe preliminar de la Unidad de Inteligencia Financiera. En los movimientos bancarios aparecen transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero, todas autorizadas desde cuentas mancomunadas donde figura únicamente la firma de la señora Gómez, pero que fueron gestionadas desde IPs registradas en las oficinas del señor Reyes. Hubo un murmullo generalizado. Esto cambia significativamente el rumbo de esta audiencia, dijo la jueza con un tono más duro. Ordeno la suspensión temporal de este procedimiento mientras se realiza una auditoría financiera completa y se abre una investigación penal preliminar por posible fraude, suplantación de identidad y uso de prestanombres. Esteban se quedó mudo. Marta, aún sin entender del todo lo que pasaba, sintió que algo dentro de ella se encendía. No era alivio, no era victoria, era apenas una chispa de justicia en medio de un incendio de humillación. Una chispa que apenas comenzaba a tomar fuerza. El sonido de los tacones de la jueza Camila Robles al caminar por la sala resonó como un martillo que parte el silencio. Su rostro, antes sereno,
mostraba ahora una tensión evidente, aunque contenida. Sus ojos recorrían uno a uno los documentos que tenía frente a ella, y cada línea parecía empujarla hacia un hallazgo aún más grave que el anterior. Los asistentes del juzgado se miraban entre sí con inquietud. Los murmullos de la audiencia se habían apagado por completo. El abogado de Esteban fruncía el ceño y revisaba sus notas con desesperación. Esteban, que minutos antes se mostraba seguro, ahora mantenía la mandíbula apretada y los dedos tamborileando nerviosos sobre la mesa. Marta, sentada con la espalda tensa, apenas respiraba. No entendía todo lo que pasaba, pero sentía que el ambiente había cambiado. Ya no era la misma sala en la que la habían tratado como una ignorante. Algo se estaba moviendo y no venía de ella, sino de ese estrado desde donde la jueza no dejaba de escarbar la verdad. Esta sala ha recibido documentación que exige una revisión más profunda, dijo finalmente la jueza, alzando la voz sin necesidad de gritar. Y es deber de esta autoridad actuar conforme a la ley, sin importar los apellidos, el estatus social ni las apariencias. Se giró hacia una de sus asistentes, una joven de lentes con gesto atento. Licenciada Murillo, necesito los contratos originales de los préstamos firmados por la señora Gómez de Reyes y también los registros de los movimientos bancarios de la cuenta empresarial número 524-0931, así como sus conexiones IP y registros de actividad en los últimos 2 años. El abogado de Esteban se puso de pie de inmediato. Señoría, con todo respeto, esos documentos están fuera del alcance de esta audiencia. No forman parte del proceso original. Ahora sí lo forman, lo interrumpió la jueza con una mirada firme, porque han surgido indicios de una posible manipulación de identidad, uso indebido de cuentas mancomunadas y delegación de responsabilidades sin consentimiento informado. Esta sala no puede continuar ignorando lo que está a la vista. Esteban bajó la mirada. Su postura cambió sutilmente. Dejó de aparentar seguridad y empezó a cerrarse sobre sí mismo. La jueza Robles hojeó uno de los contratos más gruesos del expediente. Aquí hay algo que me parece especialmente preocupante. En este contrato, fechado hace 16 meses, la firma de la señora Gómez aparece junto a la del señor Reyes, pero el testigo legal que debía estar presente no firmó. Además, el número de folio del notario que aquí se menciona no coincide con el archivo de registro nacional. Ya lo confirmé con la plataforma oficial del Colegio de Notarios. Se hizo un silencio pesado. Eso puede deberse a un error de digitación, dijo el abogado, aunque su voz ya no sonaba tan confiada. O puede deberse a falsificación, replicó la jueza sin apartar los ojos del documento. Y eso es lo que esta sala va a esclarecer. La licenciada Murillo regresó con varios sobres amarillos repletos de documentos y una tableta electrónica. Los colocó sobre el estrado con cuidado. La jueza tomó uno de los sobres y extrajo una copia certificada de movimientos bancarios. Aquí hay transferencias por cantidades que oscilan entre los 300,000 y el millón de pesos. Todas a cuentas en Panamá y todas autorizadas electrónicamente desde dispositivos registrados a nombre del señor Reyes. Sin embargo, las cuentas de origen están a nombre de la señora Gómez. Eso no significa que ella no estuviera enterada, replicó el abogado, esta vez sin siquiera mirar a su cliente. Entonces también sabía que en esos mismos días ella estaba hospitalizada por una cirugía menor, dijo la jueza. Según este reporte médico, la señora Gómez estaba convaleciente y sedada durante 2 de las transferencias más grandes. ¿Cómo pudo autorizar movimientos digitales desde su casa si estaba internada sin acceso a sus cuentas? El abogado se quedó mudo. Esteban tragó saliva. Su rostro ya no era de soberbia, sino de preocupación contenida. Marta seguía en silencio. Sus ojos se iban llenando de algo que no era solo desconcierto, sino una mezcla de alivio y asombro. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba hablando por ella,
Alguien estaba viendo lo que ella nunca supo cómo mostrar, y no era cualquier persona, era una jueza, una autoridad, una mujer que no le debía nada y aún así la estaba defendiendo. «Señora Gómez», dijo la jueza con voz más suave, «¿usted sabía de estas transferencias? ¿De estas cuentas en el extranjero?» «No, su señoría, nunca. Yo no sé nada de cuentas en Panamá. Nunca he salido del país, ni sabía que mi nombre estaba en esas cuentas». «¿Alguien le explicó alguna vez qué firmaba exactamente?» «No. Esteban me decía que eran papeles para el negocio, que confiara en él, que era mejor no enredarme con cosas complicadas». La jueza asintió, anotando algo en su libreta. «Lo que usted describe, señora Gómez, puede ser considerado como coacción en un contexto de abuso de poder dentro del vínculo conyugal. El uso de prestanombres es una práctica ilegal, especialmente si se demuestra que no hubo consentimiento libre e informado». Volteó hacia Esteban. «Señor Reyes, ¿usted le explicó a su esposa el contenido detallado de estos documentos? ¿Le ofreció asistencia legal para su firma?» Esteban respiró hondo, evitando la mirada de todos. «Ella confió en mí, como siempre». «Eso no es una respuesta», respondió la jueza con firmeza. «Confianza no reemplaza el consentimiento legal». Uno de los asistentes del juzgado le acercó un nuevo folder. La jueza lo abrió y revisó las hojas una por una. «Aquí hay copias de correos electrónicos que salieron desde la cuenta corporativa de usted, señor Reyes, donde solicita instrucciones para crear cuentas en el extranjero a nombre de MG, que coincide con las iniciales de la señora Gómez. Estos correos fueron enviados a firmas financieras internacionales. Y lo más preocupante es que en uno de ellos se habla abiertamente de disfrazar el movimiento como liquidación de dividendos». Esteban se removió en su silla. Su rostro empezaba a mostrar señales de derrota. La jueza hizo una pausa prolongada, observando a todos los presentes. Este tribunal no puede ni debe permitir que una persona sea usada como instrumento de fraude financiero. En vista de las inconsistencias detectadas, la documentación entregada y la presunta manipulación de identidad, ordeno: 1. La suspensión inmediata de la demanda civil presentada contra la señora Gómez. 2. La apertura de una carpeta de investigación penal por posible fraude, suplantación de identidad, uso de recursos ilícitos y abuso económico en el contexto de violencia patrimonial. 3. La congelación preventiva de las cuentas bancarias vinculadas al señor Esteban Reyes Torres, en tanto se revisa el origen de los fondos. Un murmullo de asombro se expandió por la sala. Marta seguía sin moverse, pero algo dentro de ella se quebró, ya no por el dolor, sino por el reconocimiento. Por primera vez, alguien había dicho en voz alta lo que ella siempre temió, pero nunca supo cómo expresar, que había sido usada, manipulada, arrastrada por la ambición de otro. La audiencia se levanta por el día de hoy. El caso será reprogramado como parte de un procedimiento de carácter penal, concluyó la jueza. Todos se pusieron de pie. Marta lo hizo también, con el cuerpo tembloroso. A su alrededor, nadie se atrevía a mirarla con lástima. No esta vez. Algunos incluso parecían respetarla, aunque no dijeran nada. Cuando salió de la sala, lo hizo con la frente más alta que nunca. No porque hubiera ganado algo todavía, sino porque por fin alguien la había visto. Y esa mirada justa, honesta, había sido más poderosa que cualquier palabra. Marta salió del juzgado con pasos firmes, pero la confusión la envolvía como una niebla espesa. No sabía si llorar, correr o simplemente quedarse ahí, parada en medio del cruce peatonal, mirando cómo los coches pasaban sin detenerse. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Personas con bolsas del súper, niños saliendo de la escuela, una señora regañando a su perro. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella algo se había roto. O quizás, al fin, algo se había despertado.
Esa noche casi no durmió. Por primera vez en semanas no fue por ansiedad, sino por claridad. El miedo ya no era el mismo. No era el terror paralizante de sentirse sola, sino un tipo de miedo nuevo, el que se siente cuando una sabe que tiene que enfrentar una batalla y que esta vez no puede dar la vuelta. A la mañana siguiente, recibió una llamada de la oficina de la jueza Robles. Le pedían presentarse a una cita personal. Era inusual, dijeron, pero la licenciada deseaba hablar con ella de manera directa. Marta llegó puntual, como siempre. La sala donde la recibió no era una sala de juicio, sino una pequeña oficina con libros de leyes en los estantes y una planta marchita junto a la ventana. La jueza no vestía toga esta vez. Llevaba un traje sobrio y el cabello recogido en una coleta que dejaba ver unas pequeñas arrugas en la frente, las mismas que se formaban cuando observaba con atención. «Siéntese, Marta», le dijo con tono cálido, pero firme. «No está aquí como acusada, ni como víctima. Está aquí como mujer, como ciudadana, como alguien que merece comprender lo que realmente ha pasado». Marta se sentó sin decir nada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «He revisado su expediente. Y también pedí ayuda a una colega que se especializa en derechos patrimoniales y protección civil. Es una de las mejores. Le va a explicar lo que necesita saber. Pero antes quiero que entienda esto. Lo que le hicieron no fue un accidente, fue un fraude. Y no solo fue financiero, fue también emocional, psicológico. Usted fue anulada y ahora tiene que decidir si va a recuperar su voz». Marta tragó saliva. Escuchar todo eso de alguien con autoridad, de alguien que hablaba sin rodeos, le movía algo muy profundo. Sintió que una parte de ella, esa que había sido callada durante años, se estremecía como una llama volviendo a encenderse. Minutos después, entró en la sala una mujer de estatura baja, cabello negro rizado, gafas gruesas y mirada penetrante. Extendió la mano. «Licenciada Paulina Castañeda, abogada en defensa patrimonial y restitución de bienes. Encantada». Marta se levantó, le estrechó la mano con timidez. Paulina se sentó frente a ella, abrió una carpeta gruesa y sin perder tiempo, empezó a hablar. «Señora Marta, usted está legalmente casada bajo régimen de sociedad conyugal, lo que significa que todos los bienes adquiridos durante su matrimonio son parte del patrimonio común, sin importar a nombre de quién estén registrados. Lo que hemos encontrado hasta ahora es esto». Colocó sobre la mesa una hoja con un listado. Marta lo leyó lentamente. Su nombre aparecía como titular de al menos 3 propiedades: un departamento en Cancún, una casa en la colonia Roma y un terreno en San Miguel de Allende. Además, figuraba como socia principal en una empresa de alimentos y como titular de acciones de una cadena de restaurantes. Todo eso, ella no lo sabía, nunca se lo dijeron. «No puede ser», dijo en voz baja. «Es real», confirmó Paulina. «El señor Reyes puso todo a su nombre para evitar responsabilidades fiscales. Usted fue usada como prestanombres. Y eso, aunque es grave, ahora juega a su favor, porque él no puede reclamar esos bienes como suyos si están legalmente a su nombre». Marta se llevó la mano a la boca. No sabía si llorar, reír o salir corriendo. Se sintió mareada. Todo lo que había creído que no tenía, que había perdido, estaba ahí, solo que nunca se lo dijeron. ¿Y qué puedo hacer ahora? Reclamar lo que es suyo. Todo lo que aparece en esos registros puede ser congelado hasta que se determine legalmente a quién le pertenece. Pero como mínimo, usted ya puede exigir el 50% de todo. Y más aún, puede denunciar el uso indebido de su identidad. Pero nunca firmé nada sabiendo esto. Exacto, dijo Paulina con seriedad. Y esa es nuestra arma principal. Usted firmó bajo manipulación, sin asesoría legal, sin entender que estaba siendo parte de un esquema de evasión. Tenemos pruebas suficientes para iniciar una contrademanda, y no solo eso, podemos solicitar medidas cautelares para que él no venda ni mueva ni un solo bien
mientras dura el proceso. La jueza, que seguía observando en silencio, intervino con voz pausada. Marta, lo que sigue no será fácil. Esteban va a luchar con todo lo que tiene. Va a intentar desprestigiarla, amedrentarla, confundirla, pero usted ya no está sola y tiene más poder del que cree. La única pregunta es, ¿está dispuesta a pelear? Marta no respondió de inmediato. Miró sus propias manos, pensó en sus hijos, pensó en la primera vez que se sintió inútil, pensó en los años en que apagó su luz para que otros brillaran, y luego levantó la mirada con los ojos llenos de algo nuevo. No era rabia, no era venganza, era claridad. Sí, estoy lista. Los días que siguieron fueron de trabajo constante. Marta se presentó en la oficina de la licenciada Paulina varias veces por semana. Aprendió lo que significaban términos como patrimonio líquido, cuentas offshore, inscripción catastral y simulación fiscal. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a usar su mente con intensidad y se dio cuenta de que seguía ahí, que no había perdido la inteligencia, solo la había encerrado en una rutina ajena. Paulina la escuchaba con atención, le explicaba sin condescendencia, le hablaba como igual. Y cada vez que Marta comprendía un nuevo término, sentía que recuperaba algo de sí misma. Una tarde, mientras revisaban los documentos de la empresa de alimentos, Paulina le mostró algo más. Aquí, en este acta constitutiva, usted aparece como representante legal y accionista mayoritaria. Eso significa que puede ingresar hoy mismo a esas oficinas y tomar el control. Si él se opone, podemos pedir una orden judicial, pero legalmente usted es la cabeza de esa empresa. Marta respiró profundo. Esa noche no durmió, no por miedo, sino porque su cabeza no dejaba de girar con ideas, recuerdos y planes. Empezó a imaginar lo que vendría después, no una revancha, sino una reconstrucción. Empezó a escribir, a hacer listas, a pensar en qué haría con esas propiedades si las recuperaba, qué tipo de negocio podría abrir, qué necesitaba aprender aún, qué tipo de ejemplo quería ser para sus hijos. Una mañana, frente al espejo, se vio diferente, no porque su ropa hubiera cambiado, no porque usara más maquillaje, sino porque en su mirada ya no había sombra, había fuego. El día que regresó al juzgado con la nueva demanda y toda la documentación respaldándola, caminó con pasos seguros. Nadie la acompañaba, pero ya no lo necesitaba. Tenía una abogada, una jueza de su lado y, lo más importante, se tenía a sí misma. Marta ya no era la mujer que se sentaba a esperar instrucciones. Ahora hablaba, ahora exigía, ahora sabía lo que valía. Y aunque la guerra aún no terminaba, su batalla más grande ya la había ganado. Había despertado. El reloj marcaba las 9:12 cuando Marta cruzó las puertas del juzgado. No llegó corriendo ni agitada. Caminaba con calma, como quien sabe que no tiene nada que esconder. Llevaba un traje sastre color vino, perfectamente ajustado, con una blusa clara y zapatos bajos de tacón cuadrado. Su cabello recogido con elegancia, apenas un par de aretes discretos. En la mano, una carpeta gruesa con pestañas de colores, cada una marcando una parte distinta de su estrategia legal. Pero lo más notorio no era su ropa ni sus documentos, era su mirada, una firmeza nueva, una luz que no venía del maquillaje ni de la postura, sino de dentro. Marta no era la misma, no era la mujer callada que había sido arrastrada a la primera audiencia sin comprender qué le estaban haciendo. Esta vez venía con voz y no pensaba guardársela. Paulina, su abogada, la esperaba en la entrada de la sala de audiencias. Vestía sobria como siempre, pero con una sonrisa de media confianza. ¿Lista?, le preguntó. Marta solo asintió. Entraron juntas. Del otro lado, Esteban ya estaba sentado, esta vez sin el mismo aire de arrogancia que en la primera audiencia. Su traje era impecable, su peinado igual de preciso, pero su rostro no mentía.
Tenía las ojeras de quien no ha dormido bien, el entrecejo apretado de quien intenta mantener el control, pero ya empieza a notar que lo está perdiendo. Al verla entrar, apenas si la miró. Fue un vistazo rápido, seco, y después bajó la vista hacia sus papeles. El juez suplente que llevaría la segunda audiencia por instrucción directa de la jueza Robles apareció con paso enérgico. Era un hombre de mediana edad, con bigote delgado y ojos inquisitivos. El estrado fue ocupado con solemnidad. Todos se pusieron de pie, y cuando el juez ordenó que tomaran asiento, comenzó la audiencia. Se reanuda el caso número 1003-45-23. Señor Esteban Reyes Torres contra la señora Marta Gómez de Reyes. En esta audiencia se presentarán nuevas pruebas y se escucharán los alegatos actualizados de ambas partes. Procedamos. El abogado de Esteban fue el primero en hablar. Intentó replicar parte de la narrativa que ya no se sostenía. Que Marta había firmado sin consultar, que había hecho movimientos sin responsabilidad, que se aprovechó del sistema para beneficiarse, pero las palabras sonaban huecas, repetitivas, como una canción desgastada que ya no conecta. Cuando le tocó el turno a Paulina, se puso de pie con la carpeta abierta en las manos. Su señoría, dijo, lo que mi clienta sufrió no fue un error financiero ni una negligencia doméstica. Fue un esquema completo de manipulación, abuso de confianza y uso ilegal de su identidad. En este sobre tengo copias certificadas de transferencias, correos electrónicos, actas notariales simuladas y una declaración jurada de un ex colaborador del señor Reyes que confirma que ella nunca fue informada ni consultada sobre los movimientos financieros que llevan su firma. El juez pidió que se entregaran los documentos al tribunal. El asistente judicial comenzó a revisar el contenido. Además, continuó Paulina, hemos solicitado al registro público de la propiedad la constancia de bienes adquiridos durante el matrimonio y encontramos que la señora Gómez figura como única propietaria en al menos 3 de ellos. Esto, de acuerdo con el régimen conyugal que compartían, le otorga derechos sobre el total de esos activos, independientemente del uso que les haya dado su esposo. El juez asintió con interés. Ahora, dijo, quiero escuchar directamente a la señora Marta Gómez. Tiene la palabra. Marta respiró hondo. Se puso de pie, se acomodó el saco y sostuvo con fuerza la carpeta que traía entre sus manos. Gracias, su señoría, comenzó. Quiero hablarles no como experta ni como abogada, porque no lo soy. Quiero hablar como mujer, como esposa, como madre. Durante años creí que amar a alguien significaba confiar en todo, ceder en todo, callar todo. Me dijeron que era lo correcto, me enseñaron a sacrificarme sin pedir nada. Pero eso no es amor. Eso es rendirse. La sala estaba en completo silencio. Incluso el bolígrafo del juez dejó de moverse. Firmé papeles sin leer. Sí, lo hice porque confiaba, porque pensaba que éramos un equipo, porque me enseñaron a pensar que él sabía más, pero no sabía que detrás de cada firma había una trampa, que me estaban usando para ocultar dinero, que me estaban convirtiendo en cómplice de algo que yo ni siquiera entendía. Se detuvo, sacó una hoja del folder y la sostuvo. Aquí tengo la prueba de que mi firma fue usada para abrir una cuenta en un banco que yo ni sabía que existía. Tengo pruebas de que las transferencias fueron hechas mientras yo estaba en cama, con fiebre, después de una cirugía. Tengo pruebas de que me ocultaron información de forma deliberada. Y tengo pruebas de que este hombre, miró a Esteban por primera vez, utilizó mi nombre para protegerse a sí mismo mientras me hacía creer que todo era mi culpa. Esteban apretó los dientes. Su abogado intentó detenerla con una objeción, pero el juez la negó. Continué. Durante años creí que no valía nada si no servía a los demás, pero hoy me doy cuenta de que valgo, que tengo derecho a entender, a decidir, a exigir. No quiero venganza,
Quiero justicia y quiero que mis hijos vean que su madre no se quebró, que se levantó. Alguien en la sala se aclaró la garganta. Otro murmuró, «¡Wow!» en voz baja. Paulina le pasó un pañuelo en silencio. Esteban pidió la palabra. Se levantó de golpe. «Con todo respeto, esto ya parece un show emocional. Estamos aquí para hablar de finanzas, no de sentimientos». «Señor Reyes», interrumpió el juez, «lo que se expone aquí tiene que ver directamente con la manera en que usted estructuró sus negocios y los registros legales que utilizó, y su esposa tiene todo el derecho de explicar cómo fue utilizada en ese proceso». «Ella sabía todo», gritó de pronto. «No se hagan los inocentes. Vivió como reina a costa de mis negocios». El juez golpeó la mesa con la palma abierta. «Se le exige respeto en esta sala. Otra interrupción así y será sancionado». Esteban volvió a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. Su máscara de empresario correcto se había resquebrajado. Su rabia lo delataba. El resto de la audiencia fue técnica: revisión de documentos, confirmación de registros, fechas, firmas, declaraciones notariales. Pero el ánimo ya estaba del lado de Marta. Era evidente. El juez tomó nota de todo con rigor. Paulina entregó un último sobre con las solicitudes para congelar activos y establecer medidas cautelares. Antes de cerrar la audiencia, el juez habló. «Este tribunal reconoce la complejidad del caso y la gravedad de las pruebas presentadas. Se instruye la apertura formal de una investigación patrimonial completa. Mientras tanto, se establece una medida cautelar de protección para la señora Gómez, con acceso inmediato a los bienes registrados a su nombre. El señor Reyes queda impedido de realizar cualquier movimiento financiero con dichos bienes hasta nuevo aviso. Próxima audiencia dentro de 20 días». Golpeó la mesa con el mazo. Se levantó, todos de pie. Marta salió de la sala en silencio, pero con la cabeza en alto. Ya no era la mujer a la que todos miraban con lástima. Era la que todos miraban con respeto, y mientras caminaba por el pasillo, escuchó a alguien susurrar. Ella sí tuvo el valor. No sonrió, no lloró. Solo caminó hacia la puerta con la certeza de que el mundo por fin la estaba viendo. Las paredes del tribunal parecían más altas ese día. Había más cámaras que de costumbre, más periodistas apostados en la entrada con micrófonos, más curiosos rondando en las escaleras. El caso había empezado a llamar la atención de los medios luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera confirmara que uno de los empresarios restauranteros más reconocidos del centro del país estaba siendo investigado por fraude y evasión fiscal. Lo que al principio fue un simple litigio civil entre cónyuges se había convertido en un escándalo nacional. Y en el centro de todo estaba Marta. Ella llegó en punto de las 9, puntual como siempre, pero ahora acompañada de algo más que su abogada y su carpeta de documentos. Llegaba con dignidad, esa que se había ganado, no por haberla exigido con gritos ni con amenazas, sino por haberse mantenido firme ante cada humillación, por haber enfrentado su miedo con la frente en alto. Vestía sobrio, como en las últimas audiencias, nada extravagante. Su elegancia era silenciosa, su postura inquebrantable. Al entrar, sintió el murmullo de los presentes. Muchos la veían con admiración, otros con sorpresa, algunos con culpa, por haberla subestimado desde el primer día. Esteban ya estaba dentro, sentado con la mirada fija en un punto invisible frente a él. Su rostro se había endurecido aún más con los días. Llevaba la barba recién rasurada, el cabello acomodado, pero sus ojos revelaban el desgaste. Ya no había en él esa mirada altiva con la que solía dominar cada sala. Ahora solo quedaba un hombre cansado, acorralado, consciente de que el terreno había dejado de pertenecerle. El juez entró y todos se pusieron de pie. La sala guardó silencio absoluto. Después de revisar toda la documentación presentada, escuchar los testimonios,
analizar los registros bancarios, las actas societarias y la investigación fiscal desarrollada por las autoridades correspondientes, este tribunal ha llegado a un veredicto, inició con voz firme. Marta sintió como su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Primero, con respecto a la demanda civil presentada por el señor Esteban Reyes Torres contra la señora Marta Gómez de Reyes, se declara infundada, sin sustento legal, y se desestima por completo. Los contratos firmados por la señora Gómez carecen de validez jurídica al haber sido firmados bajo evidente coacción y sin asesoría legal adecuada. Las pruebas de manipulación, suplantación de identidad y falsificación parcial de documentos son suficientes para declarar nula toda responsabilidad de la señora Gómez en las deudas reclamadas. Esteban bajó la cabeza. Su abogado ya no tomaba notas. Solo apretaba los labios con la impotencia de quien ya no tiene estrategia posible. Segundo, continuó el juez, se reconoce legalmente el derecho patrimonial de la señora Gómez sobre todos los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal. Esto incluye el 50% de la cadena de restaurantes Sabor y Tierra, 3 propiedades urbanas registradas en distintos estados, el terreno rústico ubicado en San Miguel de Allende y el 20% de las acciones de la empresa Grupo Alimex, con base en Querétaro. Además, se ordena la devolución inmediata del control operativo de la empresa Delicias Regionales S.A. a la señora Gómez, quien figura como accionista mayoritaria y representante legal desde su fundación. Una parte del público aplaudió, pero el juez pidió orden. Tercero, respecto al proceso penal derivado de los movimientos financieros ilegales, este tribunal, en colaboración con la Fiscalía General, confirma la existencia de un esquema sistemático de evasión fiscal, uso de prestanombres y desvío de recursos hacia cuentas en el extranjero, en los cuales el señor Reyes figura como principal operador. Marta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Esteban levantó la vista por primera vez, como si apenas hubiera comprendido el peso de lo que estaba por escuchar. Por lo tanto, se dicta sentencia. El señor Esteban Reyes Torres es condenado a 8 años de prisión por los delitos de fraude fiscal agravado, uso indebido de recursos y falsificación de documentos. Queda inhabilitado de ejercer cargos directivos o administrativos por un periodo de 15 años. La sentencia es efectiva de manera inmediata. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Marta cerró los ojos por un instante, no por venganza, no por júbilo, sino por alivio. 2 oficiales de custodia se acercaron al banquillo de Esteban. Uno de ellos le pidió que se pusiera de pie. El otro le leyó los derechos. Esteban apenas reaccionó. Miró a su alrededor con los ojos perdidos. Cuando los oficiales le colocaron las esposas frente a todos, hubo una sensación de justicia que se sentía casi física. El sonido del metal chocando contra sus muñecas fue como un eco que rebotó en cada rincón del tribunal. Algunos asistentes bajaron la mirada. Otros simplemente observaban en silencio. Marta no apartó la vista. Lo miró directo. Ya no había odio en su mirada, solo una certeza profunda. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. Esteban fue escoltado fuera de la sala. Los flashes de las cámaras lo esperaban afuera. En su rostro no había dignidad, solo derrota. Cuando el juez se retiró, Marta recogió sus cosas con calma. Paulina la abrazó brevemente, sin palabras. Había terminado, o al menos esa parte. El camino que venía ahora era distinto, no uno de lucha, sino de construcción. Al salir del juzgado, las cámaras apuntaron hacia ella. Los reporteros gritaban preguntas. «Marta, ¿cómo se siente después del fallo? ¿Qué va a hacer con los bienes recuperados? ¿Tiene un mensaje para otras mujeres en su situación?» Marta no respondió de inmediato. Solo levantó la mano pidiendo silencio. Y cuando por fin habló, lo hizo sin guión, sin preparar discursos.
Durante mucho tiempo pensé que perderlo todo era lo peor que podía pasarme, pero estaba equivocada. Lo peor era haberme perdido a mí misma. Hoy me devuelvo a mí, y eso no tiene precio. No dijo más. Caminó entre las cámaras sin prisa, acompañada de Paulina y dos amigas que había hecho durante el proceso. Mujeres que también habían pasado por abusos patrimoniales y que ahora formaban parte de un círculo de apoyo que ella misma había comenzado a construir. Esa misma tarde, firmó los papeles para retomar oficialmente la empresa que llevaba su nombre. La sala de juntas olía a pintura fresca. La antigua recepcionista se le acercó con los ojos vidriosos. «Qué gusto volverla a ver, señora Marta». «El gusto es mío», respondió con una sonrisa sincera. Al sentarse en la silla de dirección, la que por años le había sido negada, colocó sobre el escritorio una foto de sus hijos. No porque necesitara motivación, sino porque quería recordar todos los días que valía la pena levantarse. Ese día no solo recuperó su patrimonio, recuperó su historia, su espacio, su lugar en el mundo y sobre todo, su voz. Una voz que nadie más volvería a callar. El letrero era sencillo, discreto, pero cada letra brillaba con un peso simbólico que a Marta le erizaba la piel cada vez que lo veía. Gómez Asociadas, firma contable con perspectiva humana. No había elegido ese nombre por capricho. Era un acto de afirmación, de pertenencia, de reconstrucción. El local estaba ubicado en una esquina de la Colonia del Valle, en un pequeño edificio remodelado. Las paredes interiores eran blancas, adornadas con fotografías en blanco y negro de mujeres trabajando, luchando, construyendo. En el vestíbulo, una frase resaltaba en un mural pintado a mano: «Lo que firmaste bajo presión, hoy lo rompes con dignidad». Había pasado poco más de 6 meses desde la última audiencia, pero para Marta ese tiempo se sentía como otra vida. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ahora ya no la definía. Estaba ahí, le pertenecía, pero ya no la retenía. La oficina tenía 2 salas de atención, una para casos contables comunes y otra exclusiva para mujeres víctimas de abuso financiero o patrimonial. Paulina Castañeda, su abogada, ahora era su socia legal y asesora en temas jurídicos. Juntas, habían creado un protocolo de acompañamiento legal y contable para mujeres que, como Marta, alguna vez firmaron papeles sin saber qué estaban firmando, o fueron excluidas de las decisiones económicas del hogar. Cada semana recibían a nuevas mujeres. Algunas llegaban con miedo, otras con rabia, muchas con la voz quebrada, pero todas salían sabiendo un poco más, sintiéndose un poco más dueñas de sí mismas. Esa mañana, Marta llegó temprano, como siempre. Encendió la cafetera, abrió las ventanas y se sentó en su escritorio a revisar unos estados financieros. Poco después, Laura, una joven pasante que había conocido en un taller para sobrevivientes, entró con una sonrisa nerviosa. «Ya están las sillas acomodadas, licenciada», dijo. «Y el proyector también». «Perfecto, Laurita. ¿Ya llegó la señora Rosalía?» «Sí, y trae a su hija. Vienen muy nerviosas, pero dijeron que confían en usted». Marta se levantó y caminó hacia la sala de reuniones. Ahí, varias mujeres esperaban. Algunas tomaban café, otras hablaban en voz baja. En cuanto Marta entró, las miradas se alzaron, no con admiración distante, sino con complicidad, con respeto. «Buenos días», dijo con voz firme pero cálida. «Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se nos niega, el derecho a saber, a entender, a decidir sobre nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestro futuro». Una de las asistentes, de unos 40 años, alzó la mano. «Licenciada, ¿y si ya firmé todo? ¿Y si ya lo perdí todo?». Marta la miró directo a los ojos. «Entonces, vamos a revisar todo, porque nunca es tarde para entender lo que firmaste. Y nunca es tarde para dejar de tener miedo». La sesión duró poco más de 2 horas. Entre lágrimas, risas nerviosas y muchas dudas, las mujeres se fueron con más herramientas de las que esperaban. Al final,
Marta les entregó un pequeño folleto con los primeros pasos para proteger legalmente su patrimonio. «Esto no las va a salvar», les dijo, «pero es un principio y a veces eso basta para empezar». Cuando se quedaron solas, Paulina entró con una laptop abierta. «Ya está el documento final del convenio con el Instituto de Protección Civil. Nos van a referir casos directamente desde sus oficinas. Esto se va a poner en grande, Marta». Ella asintió, pero no con euforia. Lo hacía con la serenidad de quien sabe que está haciendo lo correcto, sin esperar medallas. Después de todo, el verdadero logro no era haber fundado una firma contable, era haber convertido su historia en una herramienta de cambio. Pasado el mediodía, mientras Marta ordenaba unos expedientes, la televisión del vestíbulo interrumpió su programación con una alerta de noticia de última hora. Un reportero, parado frente a un penal estatal, hablaba con tono urgente. Hace unos momentos, Esteban Reyes Torres, exempresario restaurantero, fue trasladado al reclusorio norte para cumplir su sentencia por delitos de fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y falsificación de documentos. Las autoridades confirmaron que su solicitud de amparo fue rechazada y que deberá cumplir íntegramente su condena de 8 años. La imagen que vemos es del momento exacto en que ingresó al penal, escoltado por elementos de seguridad. Marta levantó la vista y vio la pantalla. Ahí estaba él, cabizbajo, las manos esposadas, rodeado de cámaras, luces y policías. Ya no había rastro del hombre que usaba trajes caros y hablaba con arrogancia. Solo quedaba una sombra. Por un segundo sus compañeras la miraron, esperando alguna reacción, un gesto, una frase lapidaria. Pero Marta no dijo nada. Solo sonrió, no con burla, no con rencor. Sonrió como quien ha sobrevivido a una tormenta y por fin ve el sol salir. Se acercó a la televisión, tomó el control y cambió el canal. «Ya no tengo nada que ver con eso», dijo en voz baja. El resto del día transcurrió entre llamadas, asesorías, risas y una reunión con un grupo de contadoras jóvenes que querían colaborar en el proyecto. Marta las escuchó con atención, les compartió su experiencia, les habló de lo importante que era acompañar a las mujeres sin juzgarlas, sin hacerlas sentir ignorantes, porque nadie nace sabiendo, pero sí se puede nacer de nuevo. Cuando anocheció, apagó las luces y salió de la oficina. Caminó sola por la banqueta, con su bolsa colgada al hombro. Respiró hondo. El aire olía a jacarandas y a libertad. Cruzó la calle y se detuvo en una banca del parque frente a su casa. Sacó una libreta y empezó a escribir. No era un diario ni un plan de negocios, solo pensamientos, palabras sueltas que ahora tenían sentido, autonomía, coraje, memoria, comienzo. Y en la última línea escribió algo que, durante años, creyó imposible. Estoy bien y soy mía. Cerró la libreta y sonrió otra vez. Esta vez para ella, porque ya no tenía que demostrarle nada a nadie, porque su nuevo comienzo no dependía de un juicio ni de una sentencia. Había empezado el día en que se atrevió a creer que merecía más, y ahora ese más era suyo. Hay historias que no nacen en los libros ni en las películas, sino en la vida real, donde el dolor no tiene guión y la esperanza muchas veces parece un lujo inalcanzable. La historia de Marta es una de esas. Una historia que, aunque parezca extraordinaria, es también profundamente cotidiana, porque Marta podría ser cualquier mujer. Podría ser tu madre, tu hermana, tu vecina, tu amiga, o podría ser tú. Durante muchos años, Marta creyó que amar era callar, que apoyar era desaparecerse, que ser buena esposa era firmar sin leer, confiar sin preguntar, ceder sin condiciones. Como muchas mujeres, fue educada con la idea de que su lugar estaba en el silencio, en la paciencia, en el sacrificio sin reconocimiento. Y como muchas, se tragó las dudas, los miedos, las humillaciones, convencida de que así debía ser.
Pero el amor verdadero no debería doler en lo profundo, no debería convertirse en un arma para someter, ni en una herramienta para manipular. Marta aprendió, a través del sufrimiento, que lo que parecía una relación basada en confianza era en realidad una estructura de poder disfrazada de cuidado. Lo que se presentaba como protección era control, y lo que parecía estabilidad era dependencia calculada. El momento en que Marta recibió aquella notificación judicial fue, sin saberlo, el inicio de su renacimiento. Porque a veces, el fondo no es un lugar para morir, es el único sitio desde donde una puede impulsarse hacia arriba. Fue ahí, cuando todo parecía perdido, cuando la soledad pesaba más que el aire, que Marta empezó a ver con otros ojos. No por magia, no por casualidad, sino porque algo dentro de ella, algo que el tiempo no logró apagar, se negó a aceptar la injusticia como destino. Cada paso que dio después fue difícil, no hubo atajos ni milagros. Hubo noches en vela, miradas juzgonas, puertas cerradas, miedo, mucho miedo. Pero también hubo decisiones, la decisión de no quedarse callada, la decisión de buscar ayuda, la decisión de mirar de frente al hombre que la había minimizado por años y decirle, con hechos, que ya no tendría poder sobre ella. Y eso, esa valentía silenciosa y persistente, fue lo que la hizo invencible. Lo más inspirador de esta historia no es que Marta haya recuperado su dinero, sus propiedades, ni siquiera su libertad legal. Lo más grande es que recuperó su voz. Esa voz que había perdido entre pañales, cuentas de súper, reuniones escolares y gritos disfrazados de preocupación. Esa voz que fue apagada por frases como «Tú no entiendes», «Yo me encargo», «No es asunto tuyo». Esa voz que le fue negada incluso por ella misma, por miedo a causar un problema, por temor a no ser amada si se atrevía a cuestionar. Y cuando la recuperó, esa voz no solo sirvió para defenderse, sirvió para construir. Porque Marta no usó su triunfo para alejarse de otras mujeres, ni para sentirse por encima de nadie. Lo usó para tender la mano, para abrir una oficina que no solo brinda servicios contables, sino también refugio, guía y sobre todo empatía. Porque nadie entiende mejor a una mujer rota que otra mujer que se reconstruyó desde las ruinas. Marta se convirtió en faro, no por tener todas las respuestas, sino por haberse hecho las preguntas correctas. Por atreverse a mirar su reflejo y preguntarse, ¿quién soy si dejo de ser lo que los demás esperan de mí? Y fue entonces que lo descubrió. No era una víctima eterna, ni una figura frágil a la que proteger. Era una mujer capaz, inteligente, con una fuerza que el sistema intentó enterrar bajo kilos de culpa y resignación. El caso de Esteban, el hombre que se creía intocable, es también una lección importante. Porque por más poder, dinero o influencias que alguien tenga, la verdad tiene un peso que no se puede ignorar eternamente. Las estructuras que se construyen sobre el abuso tarde o temprano se derrumban. Puede que tarden, puede que parezca que nunca se romperán, pero la justicia, cuando se busca con firmeza y dignidad, llega, y cuando llega, no solo castiga, también sana. Ver a Marta al frente de su firma, rodeada de otras mujeres, sin rencor pero con claridad, es una imagen que vale más que cualquier sentencia judicial. Porque la verdadera victoria no está en ver al agresor esposado, está en mirarse al espejo y reconocerse por fin como alguien valiosa, capaz y libre. La historia de Marta nos recuerda que siempre hay una salida, que el miedo no es un destino, sino una etapa, que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de sabiduría, y que ningún amor, por muy romántico que parezca, justifica la pérdida de nuestra identidad. También nos habla del poder de la solidaridad, de cómo una jueza, una abogada, una pasante, pueden cambiar el rumbo de una vida solo por hacer lo correcto, por escuchar, por creer, por actuar con empatía,
Porque en una sociedad que muchas veces revictimiza, juzga y calla, tener a alguien que te diga, te creo, puede ser el inicio de una nueva vida. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor que nos damos, sobre las veces que callamos por miedo, que aceptamos lo inaceptable por rutina, que entregamos todo sin medir lo que estamos perdiendo, pero también nos dice, con voz firme, que nunca es tarde, que nunca es imposible, que aún desde el fondo más oscuro se puede construir algo nuevo. Y sobre todo, que cuando una mujer se levanta, muchas otras se levantan con ella. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera dar clic en el botón que dice «Gracias» justo aquí abajo.